Padre nuestro que está en el cielo, Señor, le damos muchas gracias porque en esta mañana usted nos ha permitido despertarnos, porque nos permite la vida y también, Señor, porque nos da esta oportunidad de poder abrir su palabra y poder aprender. Le pedimos que su Espíritu Santo sea el que guíe este estudio, que nos ayude para que todo lo que se vaya a decir y aprender en este momento, Señor, sea de su completa dirección, que nuestros corazones y nuestra mente, Señor, pueda entender todo el mensaje claro, y lo que sea confuso, que usted sea, Señor, quien nos aclare las verdades que necesitamos conocer. Ayúdanos a compartir con las personas que nos rodean en el mundo, Señor, con las que cada día atravesamos en nuestras vidas, para que podamos de esa forma proclamar su mensaje y apresurar los pasos de Jesús, para que podamos pronto ir a morar con usted, Señor. Le pedimos esto, y también, Señor, con los que se van a añadir al grupo, que también puedan hacerlo pronto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos repasando los versículos de memoria. Comenzamos con Gálatas 1, versículos 6 y 7, y pueden cerrar los ojos y repetirlos, estoy segura. Entonces, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay sino uno, ¿cierto? Un solo evangelio, porque es un solo Cristo también. Bueno, Gálatas 2, 19 al 21. Muy importante, muy básico, prácticamente en todos los temas que hablamos y en todos los capítulos de Gálatas, este es como el corazón mismo de aquello. Así que porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. En vano murió Cristo. ¿Ok? Sigamos ahora con el del capítulo 3, son los versículos 26 al 29. Así, todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No podemos andar sin la vestidura de la justicia de Cristo, ¿verdad? Bueno, sigamos. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. ¿Por qué? Que todos sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa que se le hizo a Abraham, ¿verdad? Ese es el pacto eterno. Gloria a Dios por eso, y vamos a hablar más de eso hoy. Gálatas 4, 4 y 5, y este es el capítulo en el cual estamos ahora, el capítulo 4. Pero cuando se cumplió la promesa, el tiempo, en otras dice más cumplido el tiempo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No somos esclavos, no somos hijos fuera del matrimonio, somos adoptados, somos parte de la familia por medio de Cristo Jesús. Bueno, entonces hasta allí llegamos con el repaso hasta ahora, y ya pronto terminaremos este capítulo, pasaremos al capítulo 5 y vendrán nuevos versículos de memoria. Así que les animo con toda el alma a que no se dejen atrasar, porque entonces el enemigo tiene una manera de hacernos pensar después: ay, ya estás tan atrasado, no te pongas a tratar de alcanzar, ya déjalo así, no. Mantengámonos al día y sigamos repasándolos desde el principio para que estén siempre frescos en nuestra mente.
Recuerden que cada vez que permitimos que la palabra de Dios entre por nuestros oídos, por nuestros ojos, a nuestra mente, estamos alimentándonos de la comida espiritual viva. Ok, entonces habíamos terminado la última vez, habíamos llegado hasta la página 118. Página 118. Quiero que comencemos en la página 116. Vamos a leer nuevamente los versículos de los cuales estamos hablando ahora, para que sepamos exactamente cuál es el tema. Versículos 21 al 27 están allí en negrilla. Vamos a leerlos juntos otra vez, por favor. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa, no por lo que ellos hicieron, ¿verdad? Pero por la promesa. Y solo Dios puede guardar las promesas que Él hace. Nosotros no podemos guardar las promesas ni de otra gente, ni mucho menos las de Dios. Seguimos. Esta es una alegoría o ilustración, porque estas mujeres representan los 2 pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra ¿qué clase? Engendra hijos para esclavitud. Ese es Agar, la sierva, ¿verdad? Versículo 25. Porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia, lo podemos buscar en el mapa de la geografía, y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. ¡Qué blasfemia! Dirían algunos de los judíos. ¿Cómo puede decir que nosotros estamos en esclavitud? Si Dios nos sacó de Egipto. Pero el problema, hermanos, está en que Dios nos puede sacar de Egipto. Pero sacarnos a Egipto de nosotros, allí es donde está la razón por la cual tenemos que seguir estudiando el libro de Gálatas. Porque llevamos a Egipto guardado, bien envuelto para que no se vaya a romper y bien metido entre la última maleta para que nadie se lo vaya a robar. Sigamos leyendo. Perdonen, pero es que no puedo quedarme callada. Bueno, versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Versículo 27, porque está escrito, alégrate, estéril, que no das a luz. Prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. Entonces, pensando ahora precisamente en lo que sucedió en la historia. Esto no es una fábula, una ilustración que la estamos poniendo solamente como para ayudarnos a entender. Esto se basa en la vida real de personas, seres humanos que vivieron. Abraham y Sara, su esposa, y Agar, la sierva de la esposa, la esclava de la esposa, con quien Abraham se juntó y tuvo un hijo. Pero ese hijo es un esclavo. Si nosotros nos juntamos con las obras de la ley por nuestra fuerza, estamos siendo esclavos simplemente. No podemos ser libres. No importa todo lo que hagamos y todo lo que digamos, somos solamente esclavos. Entonces, hablando de esto, habíamos llegado a la página 118 en la sección que se titula Aquellos son los 2 pactos. Habíamos leído ya ese párrafo, pero habíamos pasado a ver la historia exactamente como viene de la Biblia, entonces voy a leer ese párrafo otra vez y a introducir esto. ¿Qué son los 2 pactos? Las 2 mujeres, Agar y Sara. Pues leemos que Agar es el monte Sinaí, que engendra ¿qué cosa? Esclavitud. ¿Por qué engendra esclavitud? Porque entre más tratamos de cumplir esa ley, más nos damos cuenta que no podemos y allí seguimos y nos sigue dando golpes, nos sigue diciendo todavía estás diciendo mentiras, todavía estás matando gente aunque no has agarrado ni un cuchillo en tu mano para matar a nadie, porque todavía no perdonas a fulano, porque todavía estás andando así y nos sigue dando y dando y dando igual que un esclavo y eso es todo lo que somos. Seguimos. En otras palabras, así como Agar no podía dar a luz otro tipo de hijos que no fuesen esclavos, tampoco la ley, subrayen esta línea si pueden, tampoco la ley, ni siquiera la proclamada en el Sinaí. ¿Y qué era la ley proclamada en el Sinaí? Nada más
que la descripción del carácter de Dios. ¿Cómo es posible? Leamos eso otra vez. Tampoco la ley, ni siquiera la proclamada en el Sinaí, podía producir hombres libres. Porque si queremos ser como Cristo, pero no queremos el poder de Cristo para ser como Cristo, simplemente somos puros y miserables esclavos. No podía hacer nada, sino mantenerlos en esclavitud. La ley obra ira. Nos hace sentir que no podemos ni con nosotros mismos. ¿Cómo es posible que yo no pueda? Ya llegué, cumplí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí viene Jesús y me dice, ¿tú crees que ya cumpliste lo de no adulterarás? Mírate en este espejo aquí para que veas. Si tú has mirado a una mujer o a un hombre para desearlos, ya cometiste adulterio con ellos en tu corazón. Así que todas las marcas que le había hecho a cada uno de los mandamientos, creyendo que ya los tenía todos, se van todos al suelo. No tengo ni uno guardado, porque el que rompe uno los rompe todos, ¿verdad? De acuerdo con Santiago. Seguimos. No podía hacer nada sino mantenerlos en esclavitud. La ley obra ira, porque la ley es el conocimiento del pecado. Tal como somos, ¿verdad? No como nos vemos por fuera, sino que la ley nos muestra lo de adentro, lo que Dios ve. Lo mismo se puede decir del pacto del Sinaí, pues este se basaba en la promesa de la gente de guardar la ley y por lo tanto no tenía más poder que la ley misma para liberar al hombre. No más poder que el que ya tenía en su esclavitud. No, más bien engendraba esclavitud, porque se basaba solamente en una promesa de autojustificación por las propias obras, y el hombre de por sí no tiene poder. Entonces, de allí habíamos ido al libro de Éxodo y habíamos leído en Éxodo 19 qué fue lo que había sucedido. Porque allí dice que ellos hicieron una promesa de autojustificación. Éxodo 19, Dios manda a Moisés, este es un resumen apenas, a que les lleve un recado, un mensaje al pueblo de Israel, donde les dice, ustedes vieron ya cómo yo me deshice de los egipcios, cómo se los quité de encima, cómo los saqué a ustedes, los traje como sobre alas de águila y los traje hacia mí. Entonces ahora pues, si cumplís, si guardáis mi pacto lo llama él, en el versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. En el versículo 6, seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Y él fue y se las dijo, y todo el pueblo, esa millonada de personas que estaban allí, respondieron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y allí mismo comenzó su caída. Eso haremos. Porque ni ellos ni nosotros podemos confiar en el haremos, porque el haremos somos nosotros. Esa es la promesa de autojustificación. Bueno, podemos decir, bueno, como esto eran solamente 6 semanas después de haber salido de Egipto y habían ellos visto ya por 2 años aproximadamente las plagas y la forma como Dios había obrado contra Faraón, y Faraón se había alzado y había dicho, no los voy a dejar ir, y al final le tocó dejarlos ir cuando ya su hijo mayor, el heredero, había muerto por la última plaga, y los hijos, los primogénitos de todas las familias de sus súbditos habían muerto también, entre ellos pues muchos padres también eran primogénitos de su familia, así que las familias quedaron en luto completamente en la tierra. Y no solamente la de ellos, sino que los primogénitos de todos los animales, de los gatos, de los perros, de los caballos, de las vacas, de los chivitos, de todos los primogénitos murieron. Para demostrar que el primogénito de Dios tenía que morir por nuestras culpas. Y cuando nos agarramos de nuestros propios pecados y no los dejamos ir, estamos matando al primogénito. Entonces llegan aquí 6 semanas después, Dios les habla, les recuerda lo que ha hecho, para que ellos tengan una base sobre la cual confiarle. ¿Vieron todo aquello? ¿Me creen?
o no me creen? Y la respuesta que ellos dieron demuestra que no le creían. O decían que le creían, pero no le creían, porque dijimos, lo haremos. Si no, le hubieran dicho, Señor, claro que sí. Así como nos libraste en el Mar Rojo y abriste el Jordán, pues Señor, no, el Jordán no se había abierto todavía, perdón, pero así como abriste el Mar Rojo, hiciste todas las maravillas de las plagas, las primeras 3 cayeron sobre todos los del pueblo de Israel y los de Egipto, pero desde la tercera en adelante no cayeron más sobre los israelitas, estando en el mismo lugar, sin haberse ido, sin haber construido ninguna barreras. Dios dijo, para que sepan la diferencia, a ellos no les va a caer, a ustedes sí. Dios les recuerda todo eso para que ellos sepan y recuerden 6 semanas, pero qué rápido se nos olvida. ¿Puedo hacer? ¿Ustedes creen que habiendo hecho todo eso delante de sus propios ojos, porque Él les dice, ustedes vieron, dice allí en el cual, donde es que está en el 4º versículo, vosotros visteis. Ni siquiera les está diciendo, anden por fe y no por vista, sino les dice, mire, basado en lo que vieron con sus propios ojos, ¿pueden creerme ahora? ¿Me pueden creer que yo puedo hacer de ustedes una gente santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido? Ay, Señor, ya tú hiciste suficiente, ahora nos toca a nosotros. Todo lo que Jehová ha dicho, nosotros haremos. Hermano, la vez pasada mencionamos que había una línea muy delgadita. Esta mañana, con el favor de Dios y con la base de lo que la palabra nos está enseñando aquí mismo, voy a decir lo siguiente. La línea entre la gracia barata y el legalismo no es tan delgada como querramos pensar. Esa línea es una línea gorda, una línea amplia. ¿Por qué? Porque son 2 extremos. Son 2 extremos. Y los extremos siempre nos llevan a los problemas. ¿Cuál es el problema allí de esa línea? Está en la palabra creer. En la palabra creer. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a que la palabra creer tiene cualquiera de las 2 o 3 o 4, 5, 6 definiciones que nuestra mente se nos ha forjado. ¿Por qué? Porque decimos, yo creo que hoy no va a llover. Ese creo se basa en la lluvia. ¿Y qué sabemos de la lluvia? Que la lluvia puede que no caiga, como puede que a cualquier momento, aún con el sol brillando, se desgaja la lluvia. Entonces, mi creer es basado solamente en el tiempo. Hermanos, nuestro creer tiene que estar basado en Cristo Jesús, o si no, vale igual que lo que yo creo del tiempo fuera. Ahora, entonces, si estamos hablando en que tenemos que creer para que Dios pueda actuar en nosotros, pero que tenemos que actuar, que tenemos que hacer algo, nuestro hacer es como dijeron en Mateo, y si no me acuerdo, aquí está es Juan, no es Mateo, es Juan. Juan 6, espero haberlo encontrado, 29 creo que es, sí señor, gracias a Dios. 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Aquí están nuevamente los israelitas, los mismos, bueno, no los mismos, los descendientes de lo que dijeron allá en el monte, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Aquí están los descendientes de ellos hablando de la misma cosa. No han cambiado el tema. Dijéronle, espero que hayan llegado ya allá. Juan 6, 28 y 29. Y dijéronle, estos son los judíos hablando con Cristo Jesús. Y le dice, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Noten allí, ¿qué haremos nosotros hacer? Todo lo que se oye allí es obras de nosotros. ¿Qué podemos hacer? No es qué puedes hacer tú por nosotros. ¿Cómo podemos entender tu poder? No, eso no. Dinos lo que tenemos que hacer, porque ¿sabe qué? Como humanos, naturalmente por el pecado, tenemos la idea de que para sacarnos del pecado tenemos nosotros que hacer algo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice lo que dijo lo que les contestó el Hijo de Dios a los judíos en el versículo 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra. Vamos a hablar de trabajos, vamos a hablar de obras, vamos a hablar de lo que vamos a hacer. Aquí están las obras de Dios, aquí están los trabajos de Dios. Los trabajos de Dios es que creáis en el que Él ha enviado.
Los judíos deben haber dicho, ¿cómo que creer es una obra? Tengo que hacer, puedo quedarme aquí sentada, quieta, y no he hecho nada, sino creer. ¿Qué obra es esa? Eso es precisamente lo que Dios quiere que entendamos. Que cuando leemos los mandamientos, en vez de leerlos como no matarás, tú no matarás, y no se te olvide que no debes matar, debemos oírlos como Dios diciendo, ¿crees que yo puedo hacer de ti una persona que no mate? Que no mate ni con cuchillo, ni con revólver, ni con palabras, ni con pensamientos, ni con falta de perdón. ¿Crees? ¿Crees en mí que yo tengo el poder de hacer eso o no crees? Entonces, esto de creer en Dios es más que simplemente, sí, yo sé que va a llover, porque el meteorólogo lo dijo. No, esto es, yo vi lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo vi las bendiciones que me ha dado. ¿Puedo creer en él o no? Este creer es lo que es la diferencia entre el legalismo y la gracia barata. Porque el creer de la gracia barata es que Dios lo va a hacer todo. Yo no tengo que hacer nada porque la gracia de Dios me cubre. Yo soy cubierto por la gracia de Dios y debajo de la gracia de Dios yo puedo seguir haciendo lo que a mí me dé la gana y la gracia de Dios. Esa es una gracia barata. La gracia de Cristo, por lo cual el apóstol Pablo en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Él está hablando de la gracia verdadera, no de la barata, de la gracia cara que le costó la vida a Cristo. Y dice, no desecho esa gracia, porque si la justificación fuera por la ley, si fuera por lo que yo hago con la ley, en vano murió Cristo. Cristo vino porque nosotros no podemos guardar la ley. Si hubiéramos podido guardar la ley, Cristo no hubiera tenido que venir. Por eso Pablo se gasta todos estos versículos hablando de esas dos mujeres para que entendamos. Entonces ahora vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 8. Aquí el apóstol Pablo vuelve a hablar de las mismas cosas y las pone en un contexto precioso. Bueno, como todo lo que la palabra de Dios es. Hebreos capítulo 8, vamos al versículo, yo lo había escrito por aquí, pero lo puedo encontrar de todas maneras. Versículo 6, comenzando con el versículo 6. Hebreos capítulo 8, y perdónenme, lo voy a leer yo porque voy a estar parando cada rato, así que para no interrumpir. Hebreos capítulo 8. Hebreos está cerca del Apocalipsis, no muy cerca, pero sí, está de vecino en la misma zona residencial. Ok, desde el versículo 6. Dice, más ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores, ¿qué? Mejores promesas. Buena palabra allí, buena palabra, porque acabamos de leer allá en Éxodo 19 lo que pasó allá, qué promesas fueron las que se hicieron. Él dice que aquí este nuevo pacto es sobre mejores promesas. ¿De qué habla? Versículo 7. Porque si aquel primero, allá en Sinaí, fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Si con lo que ellos prometieron allá hubiera sido lo que Dios estaba tratando de decirles, él no tenía que haber vuelto a decir ni mu en cuanto a esto. Pero como no fue, le tocó volver a hablar. Versículo 8. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Así que está hablando de ellos allá. No está hablando de cualquier otra cosa, ni le estamos aquí adjuntando algo que él no tenía en la mente. No, de eso está hablando allá. No como el pacto aquí viene con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de Éxodo capítulo 19 que leímos ahorita. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cómo no permanecieron en su pacto? De dos maneras. No permanecieron en el pacto porque el pacto, mi pacto, que Dios llama mi pacto, fue el pacto que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo a Abraham, y Abraham creyó lo que le había dicho y fue contado por justicia.
Ellos no, ellos dijeron, nosotros lo haremos. Claro que Abraham con sus acciones, después dijo, lo haremos porque fue cuando tuvo el hijo con la sierva de la esposa, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ellos no quedaron bajo el mismo renglón en que había estado Abraham. Abraham creyó, ellos no creyeron, ellos dijeron, nosotros lo haremos, hicieron promesas. Allí están las dos cosas por lo cual no permanecieron en el pacto, porque ya Dios había establecido el pacto con Abraham, con el abuelo de Jacob, con el abuelo de Israel, que era de los cuales ellos eran el descendiente. Sigo leyendo. Y yo lo menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes no en piedras para meterlas entre un arca, sino en ¿qué? En el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y el versículo 13 dice, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que os es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Hermanos, eso es lo que yo le pido al Señor, para ustedes y para mí. Que ese pacto viejo de querer confiar en nuestras propias obras, de querer confiar en nuestra propia fe, de no entender lo que creer significa. El creer que Dios busca aquí, no es el creer de si va a llover o no va a llover, o de que si van a venir o no van a venir, o que si van a llegar a tal hora o no van a llegar a tal hora. No, porque ese creer tiene un gran espectro de posibilidades. Con Dios no, es uno solo. Así es porque Dios lo dijo. Entonces, cuando yo creo en Él, simplemente estoy diciendo, Señor, yo creo en tu poder. Yo estoy acostumbrada a decir mentiras hasta de lo que no tengo que decir mentiras. Pero Señor, creo en ti que tú puedes cambiar eso en mi corazón desde ahora en adelante y así lo vas a mantener cada día porque voy a seguir creyendo en que tú puedes. No va a haber momento en que yo pueda sentirme, ahora sí puedo, ya, ahora sí, ya. Le pedí al Señor que me curara de las drogas, pero ahora sí ya estoy fuerte, así que voy a ir otra vez con mis amigos y que hagan drogas y que me las pongan al frente. No, Señor, ese creer en Dios es un creer diferente, es el creer del cual Cristo habló cuando dijo, las obras de Dios son que creáis en el Hijo de Dios, que creamos en el poder que Él tiene para hacer en nosotros lo que dice que puede hacer, porque ese es basado sobre mejores promesas, porque no son las promesas nuestras, son las promesas de Cristo para nosotros, donde Él nos dice, yo me haré cargo, porque vayamos ahora a Éxodo 20. Regresemos allá, a Éxodo 20, después del 19, ¿verdad? Después del 19, después de que ellos dijeron todo lo que Jehová ha dicho, nosotros haremos, Dios entonces les da, no por primera vez, pero les da por escrito por primera vez. La primera vez que se dio por escrita la ley de Dios, no por primera vez que entraba la ley de Dios, no. Pero cuando Él habla las palabras de los mandamientos desde la cumbre del Sinaí, noten ustedes cómo comienza. Estoy en Génesis, con razón que no veía lo que quería. La Biblia mía se va directamente a Génesis, perdónenme. Bueno, capítulo 20 de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto. ¿De dónde en la tierra de Egipto? De las cumbres, de las mansiones egipcias donde vosotros eras reyes y reinas. No, de la casa de siervos. Y a nosotros aquí, en esta era, en este siglo, nos dice, yo soy el que los he sacado. Si usted conoce algo de Dios, si usted conoce algo de la palabra mía, si usted ha escuchado lo que Cristo hizo por usted, es porque yo se lo he dado a comprender. Dios toma la responsabilidad de todo eso y Él está en el negocio, no traduce igual que en inglés, en the business, pero el negocio de Dios es revelarse a nosotros, mostrar quién es Él.
Si no nos tapamos los ojos y los oídos y le decimos, no, 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 lo vamos a ver porque Él se revela a cada persona. ¿Tenemos hijos? Tengamos fe, creamos que el Señor, así como nos ha mostrado a nosotros, se los está mostrando a ellos. Pidámosle al Señor que ellos bajen esas barreras, que crean en Él, que no pongan una barrera de incredulidad. Entonces, ¿qué dice? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Nos sacó de la tierra de Egipto? Oh, yo espero que haya podido hacer más que eso, como dije al principio. Que no solamente nos haya sacado de la tierra de Egipto, sino que haya sacado la tierra de Egipto de entre nosotros, porque la llevamos muy adentro. De casa de siervos, nosotros siervos. No, ni mis padres fueron esclavos, ni mis abuelos tampoco. No, esclavos del pecado, esclavos del dominio de Satanás, el que nos dice, ustedes son pecadores y no van a ser nada más que pecadores toda su miserable vida. Dios dice, no, lo que Cristo hizo allá los liberó. Vivan como libres, porque libres son. Y después de eso, entonces dice, basado en el hecho de que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa de Egipto, que es lo mismo que les dijo en el 19 cuando les mandó el recado con Moisés. Exactamente las mismas palabras, más resumiditas, pero ahí está el mismo sentimiento. Entonces luego dice, como yo soy Dios, si ustedes creen que yo soy Dios, que yo los saqué de la casa de Egipto, de la casa de servidumbre, entonces mire, pueden creerme también de que yo me encargo de que no tengan dioses ajenos delante de vosotros. Creen que mi amor se extiende hasta donde yo los protegeré de que no hagan ninguna imagen ni semejanza de ninguna otra cosa ni se postren delante de ellas. Tengo yo, ustedes sí creen en mí, no como el tiempo, sino sí creen que yo no cambio y que yo lo que digo que voy a hacer lo hago. Creen que yo lo podré hacer de manera que ustedes nunca vayan a tomar el nombre mío en vano. Que nunca se les olvide el sábado, no porque ustedes tienen que hacerlo para que lo vean los vecinos, sino porque ustedes saben que yo lo hago, porque ustedes me retornan el amor con el cual han visto que yo di mi vida por ustedes. Pueden creerme. ¿Cómo no le vamos a creer? ¿Cómo no le vamos a creer? Si en nuestras propias vidas podemos mirar hacia atrás, podemos ver a nuestro Génesis, a nuestro Éxodo, a nuestro Levítico, Números y Deuteronomio, la vida de cada uno de nosotros. ¿Vemos a Dios? ¿Le podemos creer? ¿Podemos confiarle ahora, después de tantos años? ¿O todavía estamos, bueno, puede que Dios me ayude en esto como puede que no? Puede que llueva como puede que no llueva. Esa no es la creencia en Dios. Esa no es la creencia en Dios. Y basado en eso es que digo que hay una gran distancia entre el legalismo y la gracia barata. Porque el creer en Dios no es creer como que, bueno, puede que, no. Él puede. Porque si no creemos que Él puede, entonces no hay medias. O creemos que puede o no creemos que puede para nada. Entonces, basado en esto. Hermana, una pregunta. Sí, Leslie, sí. Entonces, ¿usted cómo vería? O sea, el diablo cree Oh, y él sí, cree, y tiembla. ¿verdad? Pero lo que hace con lo que él cree, entonces es muy diferente a lo que Abraham optó por hacer, Señora. ¿verdad? Entonces volvemos a eso, a las decisiones que tomamos, porque volvemos y decimos, no hay nada en mí. Todo, en cuanto yo tomo la decisión, Dios comienza a darme la fuerza para que yo me pueda mantener. Y Pero una cosa están más, estos sub hermana. y bajes. Antes de que siga, vamos a ponerle aquí la puerta final a esto. Es la siguiente, hermana. En lo que yo hago la decisión, ¿usted sabe qué? Sabemos todos, no solamente usted. ¿Sabemos por qué la hicimos? Porque Dios nos da tanto el querer como el hacer. Ni de la decisión podemos tomar nosotros crédito. Así que le decimos a Dios, Señor, dame fuerza para creer. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor dice, párate, toma tu lecho y danza. Y nos da la fuerza para pararnos. Entonces nos paramos porque el Señor nos dio la fuerza.
Entonces, aún esos pactos o promesas, si obedeces, Condicionales. gracias, hermana, gracias, gracias. Aún esas, estamos viendo por el lado del creer de que va a llover. Porque esas promesas condicionales no es que Dios nos está diciendo porque Él sabe que nosotros no podemos. Si Pero no, hermana, es que, ok, sí, puede ser, ¿verdad? Sí, sí, obvio, obvio. Dios sabe que nosotros no podemos, sí. pero entonces quita de nosotros culpa. O sea, si me pierdo, ya no fue mi culpa. Entonces fue Dios que no tuvo, no, si no había nada para que yo tuviera que tomar una decisión. Y claro, claro que es Dios quien me pone, porque es el Espíritu Santo trabajando en cada persona. Sí, claro. Pero si no es mi respuesta, hay algo que, como decía la matutina que le dije, Sí, leí la semana, no vamos a ser remolcados al cielo. Y si no hay algo que en mí tengo que hacer, y no dándome mérito, porque el canto que se va a cantar al final es todo hacia el Cordero, no hay nada que yo hice. No hay, exactamente. Pero si no hubiese algo en lo que yo me toca, porque no voy a ser remolcada al cielo, entonces vamos a decir, Señor, ¿por qué no salvaste a este? ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué a este no? ¿Por qué no trabajaste, no sé, en Hitler, verdad? Porque no tuvo culpa. Todo lo tenías que hacer. Y no sabemos si trabajó. O no, trabajó. Y no Sabemos, sabemos si respondió o no respondió. Hasta el final no sabremos. estoy poniendo solamente el ejemplo para decir, entonces no hay culpa en nosotros, todo lo tenía que hacer Dios y no había nada en mí. No. Y no es para callarme, solamente que vuelvo y digo, la matutina dice, claro, no vamos a ser remolcados al cielo. Hay algo que nosotros debemos hacer Sí, sin darnos creer, la gloria, crédito. Creer. Creer, Y hasta la fuerza para creer. Para creer. El diablo cree, lo vio de propia mano. Sí, hermana, pero la diferencia entre el creer de Satanás y el creer de nosotros es que el creer de Satanás no lo lleva a actuar sobre esa creencia. Si yo creo y tiemblo también, porque entre los demonios no hay ninguno que sea ateo. Todos saben que Dios existe. ¿Por qué? Porque vieron, ¿verdad? Nosotros no lo hemos visto, pero ellos sí. ¿Pero qué hacen con eso? Eso no los lleva a actuar, a decir, yo sí creo en tu poder. No, ellos siguen creyendo, no, el poder es mío y yo hago lo que yo quiera. No tu voluntad, sino la mía. Esa es la diferencia. El egoísmo que tiene, el verse a ellos, porque no continuaron con la ley de abnegación que había en el cielo. Exactamente, no permitieron que la fe de Jesús los sostuviera, sino que no, nosotros vamos a hacer lo que querramos porque nosotros podemos. Sí, en eso sí estoy clara, solo que sí vuelvo a decir lo mismo. No voy a ser remolcada. Si puedo así todo de que si el día de hoy no me levanté con ganas de estudiar es porque Dios no tocó mi corazón. Es porque yo tengo que buscar la noche anterior me quedé hasta... ahí debe haber en mí la decisión de que si no, en la mañana nos despertamos, ¿verdad? Y queremos de repente hacer las cosas que el resto del mundo hace. En el trabajo, llego al trabajo y el aroma al café, ¿verdad? Y entonces uno quiere ir por su tacita de café, ¿verdad? Pero uno toma esas decisiones, Dios le va fortaleciendo cuando uno toma las decisiones, pero hay algo que sí nosotros tenemos que poner en nuestra parte. Pero nos deja el tomar la decisión no es fácil. Está en nosotros, pero al tomar la decisión, Él toma enseguida las riendas. Oh, sí, en eso enseguida las toma porque nosotros no podemos. Sí. Es decir, no tenemos aquí están las riendas. Señor, toma las riendas, toma el timón. Yo no quiero manejar, tómalo tú. Pero el momento en que nosotros decidamos, ¿no sabes qué? Yo manejo. Agarras el timón tú mismo. Aunque creas en él, lo estás agarrando tú mismo. O le dices, Señor, tú te sientas allá y tú manejas. Y cuando él lo hace, tú vas por la vía correcta. Él te lleva por la vía correcta. Amén, amén. En eso estoy de acuerdo. Perfecto. Wonderful, wonderful, wonderful. Ok, entonces, en el libro de Hebreos, Pablo hace claro que las promesas que ellos hicieron allá fueron promesas huecas porque ni siquiera se daban cuenta que ellos no podían hacerlo. Estaban prometiendo a Dios algo que era una imposibilidad. Entonces, Dios les presenta el espejo
de la ley para que ellos se vean tal como son, porque ellos están creyendo que ellos tienen los músculos de Atlas para hacer todo ellos mismos. Y Dios les dice, mírense aquí en el espejo que es la descripción de mi carácter, para que vean que no son estos grandes músculos los que tienen. Ustedes son pobres, débiles, enfermizos, miserables, ciegos, desnudos. Ahora nos vemos tal como nos ve Dios y sabemos por qué tenemos que dejarle a Él que lo haga, porque nosotros no, en nosotros no hay. Si no, Cristo no hubiera tenido que venir. Bueno, entonces seguimos en el siguiente párrafo. Hermana Leslie, por favor. Sería, considérese la situación. Sí, ahí. Considérese la situación. La gente se encontraba en la esclavitud del pecado, no tenía poder para romper sus cadenas, pero la proclamación de la ley no cambiaba la situación ni introducía un nuevo elemento. Si un hombre está encarcelado por un crimen cometido, no se le puede liberar por el hecho de leerle los reglamentos. Fue la ley la que lo puso ahí, y la lectura de sus estatutos solo hace su cautividad más dolorosa. Entonces, ¿no estaba Dios mismo guiándolos a esclavitud? Por supuesto que no. Él no los indujo a hacer ese pacto en el Sinaí. 430 años atrás había hecho un pacto con Abraham, que era suficiente en todos sentidos. Ese pacto fue confirmado en Cristo y por consiguiente era un pacto venido de arriba. Véase Juan 8:23, vamos a ir ahí, ¿no? Sí. Hermana Marcela, busque Juan 8:23 y al final del párrafo regresamos. Síguele. Prometía justificación como un don gratuito a través de la fe e inclusiones. Todos los milagros que Dios realizó al liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto eran demostraciones de su poder para liberarlos a ellos y a nosotros de la esclavitud del pecado. Esa esclavitud en la que el pacto del Sinaí mantiene a los hombres, porque Agar, que es el pacto del Sinaí, era una egipcia. Entonces, hermana Marcela, por favor, Juan 8:23. Y todos los demás también, por favor, búsquenlo para que sepan dónde está en sus Biblias y se puedan familiarizar con la palabra. Juan 8:23. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí está la diferencia. ¿Pensamos como el mundo piensa o pensamos como el cielo piensa? Ese cambio tiene que existir, tiene que venir a existir por medio del trasplante de la mente de Cristo a nuestras mentes. ¿Ok? Entonces, quería señalar allí algo donde dice, sí, da ese ejemplo. Si una persona está encarcelada porque cometieron un crimen, si buscamos el reglamento de la ley, la sección tal, subsección la otra, paréntesis lo otro, ¿no? Ustedes ya saben cómo eso leen los abogados. Y buscamos eso y le hacemos copia o llevamos el libro entero y los vamos a visitar en la prisión y nos sentamos y le decimos, de acuerdo con el estatuto tal, número tal, subsección tal y todo, dice que cuando usted mata a una persona con premeditación, usted tiene que pasar 25 años en la cárcel. ¿Va a hacer esa lectura libre a ese prisionero? No, ni libre de sus cadenas, de su prisión, no lo va a sacar con leérselo ahí. No podemos ya decirle al carcelero, ok, ábrele la puerta que él ya se lo leí, ya él puede irse. No, tampoco lo hace sentir libre en su mente, en sus emociones, con saber
lo que él hizo y lo que la ley dice que él debe tener, esto simplemente le revuelve todo eso. Ay, yo me lo merezco y qué tonto fui yo, o porque fui tonto de dejarme agarrar, que la policía me llegara, etcétera. Nada de eso solventa, la ley no lo solventa. Lo solventa el poder de Dios para mantenernos fuera de hacer estas cosas para que nunca estemos en la prisión. Ese es la alegoría allí. Entonces, hermano Sixto, ¿puede leer el siguiente párrafo, por favor? De manera que cuando la gente vino al Sinaí, Dios simplemente lo refirió a lo que él ya había hecho antes. Y entonces les dijo, ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. ¿Al cual pacto se refería? Evidentemente al ya existente, su pacto con Abraham. Si ellos simplemente guardaban el pacto de Dios, o sea, la promesa de Dios, guardaban la fe, entonces sería su peculiar tesoro, pues Dios, como dueño de toda la tierra, era capaz de cumplirles todo lo prometido. Ok, allí en ese párrafo el hermano leyó donde dice, si guardaban el pacto de Dios, o sea, la promesa de Dios, si la guardaban, ¿cómo? Si guardaban la fe de Abraham, que creyó que aunque él tenía ya 100 años y su esposa tenía 90, iban a tener un hijo. Ese pacto donde él creyó, si ellos guardaban, guardar allí no es obedecer, guardar es creer, apreciar lo que Dios está diciendo. Entonces, ese guardar es mantener el mismo estatus que se llevaba. Guarde su horario. Quiere decir que usted va a seguir yendo todos los días a tal hora a su trabajo, etcétera. Usted está guardando ese horario. No es que lo está, sí, en cierto punto lo está obedeciendo, pero lo está manteniendo. ¿Cómo lo mantenemos? Lo mantiene Dios en nosotros, porque se lo permitimos, porque Él no brinca por encima de la voluntad libre que nos dio. Hay una cosita más que iba a agregar aquí. El hecho de que Dios no obligue nuestra voluntad, no la fuerce, no la tuerza a lo que Él quiera, sino que nos permite que hagamos esa decisión. Entonces, ese mismo hecho de que Él nos permite hacer eso, nos demuestra su amor en que Él nos da el libre albedrío, ¿verdad? Porque ese no lo dio Dios, no nos lo dan los gobiernos, nuestros padres, nuestros jefes del trabajo, no. Ese libre albedrío que cada ser humano tiene para escoger vida o muerte, nos lo dio Dios. Y Él dice, mira, te lo doy, ¿y cómo lo usas? Será para tu vida o para tu muerte. Yo te muestro mi poder, te muestro la vida, te muestro lo que he hecho, lo que Cristo hizo, lo que entregó su vida misma para que tú tengas vida eterna. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a usar ese libre albedrío en contra de mí para escoger la muerte. El que escoge ir contra el Señor lo ha hecho usando los mismos medios que Dios ya le dio. Entonces, usemos los medios que Dios ya nos dio y digámosle, Señor, esfuerza mi voluntad para escogerte a ti. Dios es maravilloso, maravilloso. No hemos empezado a rasguñar ni la superficie del poder y del amor que tiene por nosotros. Hermana Edith, ¿puedes seguir en el siguiente? El hecho de que ellos en su autosuficiencia se apresuraran a tomar la responsabilidad sobre sí mismos no prueba que Dios los haya guiado a hacer tal pacto, sino al contrario. Él los estaba guiando hacia la liberación de su esclavitud, no metiéndolos en ella. Metiéndolos en ella. Y el apóstol dice claramente que el pacto de Sinaí no era otra cosa sino esclavitud. Si los hijos de Israel... hermana, ya, paré hasta allí. Ese párrafo que la hermana leyó allí
Y yo sé que todo está tan lleno de tanta carne, tanta comida sólida que podríamos subrayarlo todo. Pero ese párrafo que la hermana acaba de leer, bastante claro, conciso y nos ayuda a ver las cosas más claras. Yo le tengo una estrellita puesta al lado porque es un párrafo bastante importante. ¿Está José por ahí también? Sí, aquí está. Ok, José, puedes leer, por favor. Si los hijos de Israel que salieron de Egipto hubieran caminado en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, no se hubiese proclamado la ley de Sinaí, porque si fuera por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene de la fe. La fe justifica, hace justo si la gente hubiera tenido la fe de Abraham. Hubiese tenido también la justicia que él tuvo, y entonces no hubiese habido causa por la entrada de la ley, lo cual fue proclamada por causa de la transgresión. Okay, un momentito para allí, para recordar algo que ya habíamos estudiado antes, que no se nos vayan a confundir los términos. Recuerde, cuando él dice que él dio la ley en el Sinaí o que entró la ley en el Sinaí, no es porque entró por primera vez a la humanidad, no. Entró de una manera diferente. Antes nunca se había dado por escrita, ni Dios la había proclamado desde una montaña con temblores y truenos y relámpagos. No, él se la había dado a Adán y a Eva y había sido pasada por generación a generación a generación. Aquí tuvo que dársela hablada y escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios mismo para ver si ahora sí la comprendían y se daban cuenta que así de duras como eran esas tablas de piedra en la cual fue escrita, así también era de duro para que ellos alguna vez pudieran cumplirlas por sí mismos. Sigue leyendo. La ley hubiera estado en su corazón y no tendría que haber sido despertados a la realidad de su condición por los truenos y relámpagos. Dios nunca ha esperado y no espera ahora que alguna persona obtenga la justificación por medio de la ley proclamada en el Sinaí. Y todo lo relacionado con el Sinaí así lo demuestra. Aún así, la ley es verdad y debe ser observada. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para que se guardaran sus estatutos y cumplieran sus estatutos y cumplieran sus leyes. No obtenemos la vida por guardar los mandamientos, pero Dios nos da la vida para que podamos obedecerlos. Amén. Esa última oración allí, ¿verdad? Háganle un cuadrito alrededor. No tenemos la vida para guardar los mandamientos, pero Dios nos da la vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Su vida, que era lo único que podía pagar por nuestra penalidad, porque todo lo que tenemos, la única paga que tenemos y la cual nos merecemos es la paga del pecado, que es ¿qué? La muerte. Cristo murió y nos dio la vida, su vida, para que podamos obedecerlos. ¿Por qué? Porque su vida la que trabaja en nosotros. Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Lo repetimos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios. ¿Cómo desecharía yo la gracia de Dios? Pensando lo que dice el resto del versículo 21. Porque si la justificación viniese por la ley, entonces en vano murió Cristo. Estoy diciendo no, gracias, pero no gracias. No quiero su gracia, no quiero su favor para mí. Yo no necesito de favores, yo me puedo salvar yo mismo. Cuando confiamos en nosotros, así sea para las cosas buenas, así sea para guardar el sábado. ¿Quién está diciendo que no hay que guardar el sábado? No, sabemos que sí, pero si confiamos en nosotros para guardar el sábado, no estamos desechando a Cristo y su muerte. Le estamos diciendo, tú no tenías necesidad de haber hecho eso, yo lo puedo hacer yo solo. No,
Cristo, yo creo que tú tienes el poder para hacerlo en mí. Qué fácil vienen a mí pensamientos que no debo tener el día del sábado y conversaciones que no debo iniciar con otros o continuar con los demás. Si nos vamos a los requisitos se vuelven de pedacitos, pero no podemos. Pero Cristo sí puede y nosotros le decimos, sí, Señor, creo en ti que tú puedes hacerlo en mí. ¿Y saben qué? Lo hace, lo hace. El hecho de que tantos de nosotros aquí en nuestro grupo estemos de semana en semana recordando el sábado, demuestra que Cristo ha cumplido su promesa. Cada viernes, y aún desde el domingo y el lunes, ya nos recuerda del sábado. ¿Por qué? Porque vivimos en un Dios que es nuestro descanso. No solamente el séptimo día, sino todos los días de la semana es nuestro descanso. Entonces, ¿quién ha hecho eso? No, nosotros. Nosotros no, ni con calendario podemos hacer. Pero le decimos sí a Dios y Dios agarra esa pelota y se la lleva hasta el gol. El paralelismo de los dos pactos. A ver, nos quedan 3 minutos apenas. ¿Saben qué? Vamos a repasar los versículos de memoria, que yo sé que varios de los que están aquí ahora no estaban aquí al presente, entonces vamos a repasar los del el capítulo 3 y el capítulo 4. Gálatas 3, 26 al 29. Repitámoslo juntos. Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ya? Nos vestimos con Él cuando nos bautizamos como Él. Ahora estamos revestidos. Muy bien. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todas las diferencias se han ido al suelo. Aquí no hay que, yo soy mejor porque yo pienso mejor, yo hago mejores decisiones porque yo soy mujer. O no, yo soy mejor, los hombres son mejor. No, entre los cristianos y a la cruz, al pie de la cruz de Cristo, no hay ninguna de esas diferencias. Esas son diferencias del mundo. No hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que soy de Cristo, por consiguiente, ¿qué? De cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, ¿qué somos? Herederos, herederos. Y ahora el del capítulo 4, Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, al fin de que Cristo cumpliera en nosotros esa ley. Estábamos debajo de la ley y no la podíamos guardar. Debajo quiere decir que la desobedecemos, que no podemos guardar. ¿Ok? Entonces los invito a que nos pongamos de rodillas ante este Dios poderoso para salvar y para sostener. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque has contestado la oración del principio de la reunión de hoy y la oración de cada corazón, porque sabemos, Señor, que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender, no podemos comprender, no podemos recordar, no podemos poner en práctica nada. Es Él el que lo hace y debemos permitírselo, Señor. Gracias, gracias por el Espíritu Santo y su poder. Señor, te rogamos que a diario repasemos estas cosas en nuestra mente para que así el enemigo no nos robe la paz que encontramos en Jesús, el descanso que tenemos en Cristo, que no nos ponga a obrar por nuestras propias obras, sino que ese esfuerzo lo pongamos en permitirle a Cristo que Él lo haga en nosotros, con esa fundación, con esa base del amor de Cristo. No hay nada que Él no pueda hacer en nosotros. Lo hace todo, porque Él puede salvarnos eternamente, hasta lo más completo, a los que por Él se acercan a Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.